a pensar cómo podemos mejorar esta plaza viene derivado de las conclusiones del año pasado de la Universidad Popular de Bellas Vistas. Sabéis que hay un programa del ayuntamiento que se llama Plan Integral de Barrio y que el año pasado lo dedicamos en parte, es un programa que lleva la FRAM desde hace mucho tiempo en colaboración con el ayuntamiento y que lo que hace es dotar presupuestariamente, bueno, con un presupuesto que a veces nos resulta un poco bajo, pero siempre es una oportunidad, son 200.000 euros y esos 200.000 euros van dedicados a cada uno de los barrios donde se entiende que hay ciertos problemas de vulnerabilidad social o ciertos problemas en los que esos barrios no están en la misma situación que otros muchos de la ciudad. El año pasado lo dedicamos, parte del dinero, no todo evidentemente, una parte pequeñita la dedicamos a pensar en qué podríamos los años siguientes ir invirtiendo ese dinero y qué cosas debería hacer el ayuntamiento, en concreto en Bellas Vistas, para ir mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Y para ello montamos la Universidad Popular, que nos sirvió para generar una red entre todos los vecinos que se acercaron e ir pensando qué hacemos y cómo lo hacemos, y por otro lado para pensar qué hacemos con esos 200.000 y cuánto más necesitamos que no están en esos 200.000, que evidentemente pues es mucho dinero. Una de las propuestas que salió bastante reiteradamente fue la mejora de esta plaza, y hoy inauguramos ese proceso de participación donde queremos que entre todos sepamos pensar cómo habría que transformar este espacio. Va a ser un acto un poco mixto, hay como unas palabras que le habíamos pedido que dijera Jorge Urrutia, pero que se encuentra mal, así que dirá José María Carrascal. Jorge Urrutia es el hijo del poeta que da nombre a esta plaza, y acabaremos con un baile, un espectáculo de danza de un grupo dominicano que vendrá a última hora, y cerraremos pues un poco festivamente esto, que siempre lo de currar los domingos por la mañana pues es un poco, bueno, no sé, un poco heavy, efectivamente. Maricruz me ha apuntado ese adjetivo que no encontraba yo, un poco heavy. Bueno, pues muchas gracias a todos y sin más le doy la palabra a José María Carrascal. Brevemente, porque vengo de suplente aquí. Hace una hora aproximadamente me llama Jorge Urrutia diciendo que no encontraba el teléfono de Marian y que por favor le hiciera algo. Estaba como angustiado, que había pasado mala noche, que estaba en la cama, y que ni mañana quizás pueda estar bien, y que viniera aquí y que le disculpara y dijera unas palabras si quería. Yo, muy breves mis palabras, y hablar un poco de Jorge Urrutia, que era el presentador. No solo es el hijo naturalmente de Leopoldo de Luis, de Leopoldo Urrutia de Luis, sino que es digamos, como un intelectual, un personaje que es catedrático de la Carlos III de literatura, y lo fue primeramente de la Universidad de Sevilla, donde destacó interviniendo en temas de cine, de semiótica. Fue un vanguardista de este tema. Es también un poeta con premios nacionales de traducción y tal, y lo digo, no sé si en presencia de él naturalmente no iba a decirlo, ni quien lo presentara, pero de decirlo. Entonces, realmente, Plaza Poeta Leopoldo de Luis, que fue a instancias de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán, y se propuso, porque Leopoldo de Luis vivía a 100 metros de aquí, calle Pamplona número 28, donde hay un rombo de la memoria que lo dice. Entonces, Leopoldo Urrutia de Luis, de su biografía voy a decir poco, está ahí, casi todo el mundo lo sabe y se ha repetido varias veces. Se cumple el centenario de su nacimiento y se cumple a la vez el 10º aniversario del certamen de literatura. Me parece que el certamen se llama Relato corto y poesía Leopoldo de Luis, 10º aniversario, también a instancias de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos de Tetuán con la Junta de Distrito, y se cumple el 10º aniversario, y al ser así va a haber una especial, creo, presentación y entrega de premios. En principio se dice que es el 21 de noviembre, hago la cita porque va a ser algo especial de presentación y por promocionar al poeta Leopoldo de Luis, que es lo que me compete a mí. Y de él ya digo pocas cosas, ¿sabéis? Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Poesía,
poesía social. Bueno, es muy conocido su biografía, y es conocido también, hoy mismo se acaba en el Instituto Cervantes una exposición de su vida y obra que ha durado 2 o 3 meses, y que me decía Carlos Urrutia que sentía porque no podía ir a la clausura, que la clausura al parecer tiene un cierto ritual, yo no lo sé, pero hay que decir simplemente esto. Bueno, yo cumplo con la papeleta que se me ha endosado hace media hora y nada más. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Sabéis que la asociación vecinal, junto con la Junta Municipal, estamos trabajando intensamente ya desde hace tiempo sobre qué hacer en esta plaza. Ha llegado el día de la participación vecinal y para nosotros es tremendamente importante. Queríamos decir que en honor a Leopoldo de Luis y al nombre de esta plaza, la asociación vecinal tendrá también un próximo actividad que es un homenaje a la poesía y en particular a Leopoldo de Luis, el día 12 de diciembre en la Biblioteca Vázquez Montalbán. Ya os daremos noticias, y va a ser un homenaje que hacen sobre todo las mujeres poetas de este barrio, pues a la conmemoración también del centenario de Leopoldo de Luis. Más allá de eso, 5 minutos simplemente para decir que antes de empezar este acto pues hemos estado hablando pues con Tania, con la dinamizadora vecinal de la Fran, hemos estado hablando con Raquel, con los técnicos que han venido hoy, que nos van a echar una mano, con vecinos y vecinas, y sí que creemos en la posibilidad de transformación de esta plaza, que necesita un gran cambio, que Carmen, que es una de nuestras vecinas que vive aquí, que forma parte de la Junta Directiva, nos comenta una y otra vez los problemas que están padeciendo. Y yo creo que los servicios de dinamización, en lo que me toca por experiencia profesional y por experiencia de mi asociación vecinal, se necesita una intervención conjunta, articulada, bien articulada, un proyecto común, un objetivo común de todos, educadores, dinamizadores, etcétera, que con mejor o mayor atino, yo creo que hasta ahora deberíamos de ser más exigentes, no se ha conseguido gran cosa en la plaza. Entonces, ese trabajo conjunto de coordinación requiere de interlocución entre varias administraciones, y en eso vamos a estar y nos vamos a poner a trabajar. Así que nada más. Gracias. Pues antes de empezar del todo, lo que sí quería hacer es presentaros al equipo que va a llevar hoy la dinámica de la participación y que nos va a ayudar a hacer o a plasmar en un proyecto la idea que salga de estos talleres. A mi izquierda está Héctor Grad, que lleva la red de saberes. Allí tenéis a Javier Caballero, que es sociólogo y forma parte del equipo. Se me han perdido. Lucas Álvarez del Valle y Fátima Martín, que son arquitectos y que llevan una buena temporada, casi desde julio, devanándose los sesos para ver cómo podemos meter mano aquí. Una, espero que buena noticia, sí que hemos conseguido un poco de presupuesto este año para empezar a meter mano. Yo creo que esta plaza, como bien decía Marian, necesita un acompañamiento que nos permita convivir a todos bien. El espacio público es un espacio de conflicto por definición, pero lo que tenemos que hacer es no echar a nadie, sino aprender a estar todos aquí. Pero el proceso va más orientado a su reconfiguración física. Sí que tenemos un pequeño presupuesto este año para invertir, que no vamos a conseguir poner patas arriba toda la plaza, para eso necesitáramos, yo qué sé, 5 o 6 millones que no tenemos, pero sí que hay un pequeño presupuesto, y entonces si conseguimos empezar esa transformación, yo creo que será una buena noticia para todos. También sería interesante ver un poco cómo veis este aspecto y por dónde querríais empezar. Por último, citar también que hay previsto probablemente la pintura de un mural en alguna de las casetas, a ver si empezamos a retomar la plaza, y ahí estará
Transitando, que es un equipo de dominicanos, artistas que se han ofrecido a hacerlo, y está la asociación también apoyando ese evento. Sin más, le doy la palabra a Héctor y espero callarme para el resto del día. No. Bueno, gracias Raquel. Bueno, espero que no te calles porque necesitamos tus aportes. Pero bueno, Redes Saberes es un colectivo de urbanismo que empezamos a trabajar el año pasado con la Universidad Popular de Bellas Vistas aquí en el barrio, y nos caracterizamos porque vemos que la reforma de cualquier espacio, o la modificación, la rehabilitación o regeneración, el nombre que le queramos poner a cualquier espacio, pasa tanto por un proceso de repensar el espacio físico, como también repensar las relaciones sociales y crear condiciones para que se genere una nueva comunidad alrededor de lo que queremos regenerar, rehabilitar o modificar. Y esa filosofía se refleja tanto en el proceso que intentamos llevar a cabo, como también en las propuestas que vamos a hacer al final. Es cierto, como dijo Raquel, que el proyecto que tenemos ahora entre manos es sobre todo sobre el espacio, repensar el espacio físico, la configuración de la plaza, pero sabemos que no todo se va a poder resolver simplemente remodelando la plaza, y que el otro es también una fase necesaria que esperamos también abordar. Y entonces, para hacerlo corto, el taller de hoy, o el encuentro de hoy, lo pensamos como en 3 momentos, ¿no? En el primer momento va a estar el resto del equipo, excepto yo, presentando un diagnóstico de la plaza, a partir de la información que sacamos de la gente que participó en la Universidad Popular, y de entrevistas que hicimos y de un trabajo de campo que hicimos aquí por el barrio. El diagnóstico tiene 2 partes. Una parte es un análisis de la plaza y el entorno, que es lo que nosotros llamamos el diagnóstico espacial, y una segunda parte que es el diagnóstico social, de los problemas que, bueno, todos y todas aquí seguramente en mayor o menor medida conocéis, pero simplemente resumirlo aquí para que esté por delante. Un segundo momento que va a ser la presentación de 2 opciones estratégicas, 2 grandes ideas generales de posibles futuros para la plaza, que son alternativos, y a partir de ahí son propuestas abiertas, propuestas muy generales, de, bueno, cómo esto se podría modificar, configurar de otra manera. Y a partir de ahí, pues vamos a proponernos trabajar en 2 grupos de trabajo, posiblemente, dependiendo de si se va agregando gente, pues haremos más grupos, para que cada uno plantee, bueno, qué usos, qué cosas plantearía en cada uno de estos 2 posibles proyectos alternativos, incluyendo la tarea difícil, que es la que ha agregado aquí a último momento Raquel, y es, tenemos un pequeño presupuesto que permite iniciar obras, prácticamente de forma inmediata. Y entonces, pero que es una parte muy pequeña de lo que sería la remodelación de toda la plaza. Entonces quisiéramos, y lo voy adelantando para que cada uno vaya pensando también cosas, que en función de lo que cada grupo discuta, qué hacer, qué poner o dónde poner cosas en la plaza, también discuta, bueno, cuál sería la primera prioridad. Lo primero que yo plantearía, para poder, en base a eso, poder pensar si con el presupuesto que se dispone ahora se podría hacer inmediatamente. Y el último momento va a ser poner en común los dos debates e intentar de manera colectiva llegar a un consenso que nos oriente a nosotros en la siguiente fase, que será definir, detallar, especificar más técnicamente la cosa, para poder organizar luego otro encuentro donde lo podamos devolver más terminado, no cerrado, porque va a depender también de lo que vosotros opinéis en el próximo encuentro, ¿no? Y entonces creo que con esto he terminado la presentación. Esperamos terminar alrededor de entre la 1 y la 1:30, para dar lugar a la terminación esta con el espectáculo de danza, ¿no? Y sin más, invito a Javier, creo que es el que...
Bueno, como ha comentado Héctor, vamos a pasar ahora un poco más a la parte del trabajo que hemos hecho para este taller. Tiene que ver un poco pues, con ese diagnóstico espacial que van a hacer ahora Lucas y Fátima. Y antes, pues un poco os voy a hablar un poco del diagnóstico más social, es decir, qué es lo que pasa en la plaza, qué problemas hay, qué oportunidades también. Entonces, bueno, lo que ha comentado Héctor, ¿no? Que este trabajo ya también viene en parte del trabajo que se hizo antes con la Universidad Popular de Bellas Vistas. Es decir, hay un trabajo, hay unas entrevistas, preguntamos a mucha gente cuáles eran los problemas que le veían, qué podían proponer. Y entonces, lo que básicamente yo resumo aquí es un repaso sobre los problemas, cuáles son los principales conflictos, lo que nos ha dicho la gente, también los retos que aporta esta plaza de cara a Tetuán y por último qué oportunidades, es decir, qué podemos aprovechar de lo que está sucediendo aquí. Bueno, resulta paradójico, ¿no?, que en 2009 cuando se hizo la construcción de este parking y se construyó la plaza, pues esa situación en un primer momento se vivió como una buena oportunidad, ¿no? Es decir, se iba a cambiar un suelo que antes no tenía ningún uso en algo que podía ser un espacio verde y que podía utilizarse, es decir, así. De hecho, una persona que nos comentaba algo respecto a la plaza nos dijo textualmente: es verdad que me alegré cuando llegó la noticia de que nos iban a construir una plaza, pero cuando llegó el primer verano me di cuenta de lo que nos quedaba por pasar. Es decir, la plaza se construyó y hubo un cambio, pero sin embargo parece que han habido más problemas, ¿no? Más problemas que tienen que ver sobre todo con lo que es la plaza como un techo para el parking, que es lo que comenta mucha gente, una plaza dura donde sobre todo predomina el cemento o sobre todo lo que no es verde. También la pendiente, hay que tener en cuenta que no es un espacio fácil para jugar, para que la gente esté sentada, para que pueda pasar. Y por último también nos han comentado los malos accesos que tiene la plaza, es decir, tiene unos recorridos muy difíciles y la mayoría de la gente acaba saltando las vallas o demás para poder pasar a través de ella. Ya os digo, el principal problema que se ve, ¿no?, es directamente que es una plaza muy dura y que lo que tiene de dificultoso es que no es una plaza como tal. Luego también nos han comentado cosas claramente en relación al deterioro de la plaza, ¿no? Las casetas están completamente desconchadas, la vegetación está también muy dañada, incluso demasiado densa, es decir, no se recorta, no se trata, y eso hace pues que sea un entorno incluso un poco inseguro, ¿no? Porque en las zonas donde hay vegetación no se sabe lo que hay, está un poco. Nos han comentado también que la gente pues las utiliza para hacer meadas, entonces bueno, es una situación un poco complicada. Por último, también los problemas que hay de convivencia, es decir, sabemos que hay jaleo por la noche. De hecho, cuando hemos llegado esta mañana aquí habían bastantes botellas, está bastante sucio, ha hecho falta limpiarlo, es decir, hay un problema que tiene que ver con el uso que se hace de la plaza por la noche. También en cuanto a lo que os he comentado antes, de que no es un espacio donde se predomina sobre todo pues, los juegos infantiles o las zonas de paso, ¿no? Es un lugar donde hay problemas. Por último también eso que os comentaba de que ante la falta de espacios de recreo pues se utilizan cualquier espacio para jugar con la pelota y eso crea problemas a la noche. En fin, una serie de cuestiones que nos hacen de pensar que la plaza da más problemas que soluciones al contexto de Tetuán, ¿no? Son muchos. Incluso el caso de cuando se hizo la remodelación, que se incluyó una estatua del poeta y bueno, finalmente fue deteriorada, no sabemos por qué. En fin, bueno, la situación es básicamente dos situaciones en las que tenemos un conflicto de visiones. Es decir, por una parte están las personas que respecto a la plaza lo que les gustaría hacer es vallarla, incluso que se cerrara a una hora determinada y que no tuviera ningún uso a partir de una hora determinada por la noche, pero esa cuestión está muy en contra, por decirlo así, con la propia visión de las personas que hay en la plaza, que se sienten muy a gusto con ella. Es decir, aunque hagan un uso de ella nocturno y pueda molestar a los vecinos, han encontrado un sitio donde pueden estar durante toda la tarde, durante parte de la noche también, y relacionarse, tener relaciones en común. Entonces hay que tratar ese conflicto, porque si no tratamos ese conflicto va a ser una cuestión que se va a olvidar y que es la que hay que trabajar. Entonces, si pasamos ahora a la parte de los retos, ¿qué retos son los que plantea esta plaza? Principalmente el reto que plantea y que afecta a todo el distrito es el de dos culturas que habitan en Tetuán y que no tienen una relación, no tienen un diálogo entre ellas. Es decir, no hay ningún sistema ni no hay ningún momento en que esas dos personas, esos dos colectivos, puedan un poco ver cómo articularse en la plaza, es decir, y convivir. Porque si por unos, nos comentaron una vez en las entrevistas, que resultaba muy gracioso, pues que por un lado están
los autóctonos y por otro los migrantes sobre todo. Es decir, nos comentaba alguien, están juntos pero no revueltos. Es decir, no hay esos canales donde la gente se puede un poco relacionar y tener en cuenta pues los diálogos entre las personas que habitan en la plaza. También nos han comentado mucho que las personas que principalmente están en la plaza pues tienen sus propios problemas, es decir, no están aquí porque puedan estar en otro sitio, sino porque principalmente parten de una situación en la que tienen peores condiciones económicas, peores condiciones de vivienda y el mejor sitio donde están es la plaza. Eso es lo que nos han dicho. Hay una frase, por ejemplo, de una persona dominicana que nos dijo: ahora se meten con la población dominicana, que está en la calle. Pero yo es que no quería otra cosa cuando llegaba el buen tiempo, porque no cabíamos bien en nuestra casa. Es decir, lo que quiero plantear aquí con estas cosas que hemos recogido como retos son situaciones diferentes y que afectan a la plaza y que hay que tener en cuenta, es decir, no hay que olvidarlas. También, por último, sabemos de los problemas que hay con la juventud, sobre todo de absentismo y abandono escolar. Es decir, hay muchos niños que se dedican a estar, bueno, niños y adolescentes también, que se dedican a estar en la plaza porque no van a la escuela y porque no tienen otra cuestión. Nos contaba una mujer que lo sabe esto porque nos decía: a partir de los 12 años hay un vacío, hay un hueco sin tapar para los chavales muy grande en este barrio. Es decir, a la falta de dotaciones de recreo y demás, pues al final lo que acaba los chavales sobre todo es utilizando la plaza como pueden, pues para jugar a la pelota, aunque la plaza no está construida para ello. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones que son problemas y retos que aporta la plaza, sí que hemos detectado como una serie de oportunidades, es decir, cuestiones que sí que son posibles para tratar aquí directamente en la plaza y para poder plantear un poco soluciones a estos problemas. Nos han comentado mucho que, por ejemplo, la plaza podría utilizarse como una zona de juegos, una zona para niños, es decir, un sitio donde indistintamente de las culturas a las que pertenezcan los niños podrían relacionarse. Nos contaba una persona que decía: los problemas los tenemos los adultos, que somos muy racistas, pero los niños sin problemas, a la hora de jugar juegan igual. Es decir, esta es una de las posibilidades, no quiero decir que sea la única y tampoco que sea del todo cierto lo que dice esta persona, pero sí que hay una posible relación, como os comentaba, entre las culturas a partir de los niños y las personas que podrían participar. También sabemos que la plaza podría utilizarse perfectamente para que las asociaciones, las entidades que participan en el barrio tengan un lugar donde reunirse y donde sobre todo utilizar actividades de cara al público. Es decir, nos han comentado muchas asociaciones que les gustaría tener un cine al aire libre, que les gustaría también tener un espacio como un anfiteatro para poder hacer actuaciones, talleres y demás. O sea, utilizar la plaza como un sitio de recreo, como un sitio de visibilidad. Por último también, antepenúltimo, perdón, nos han comentado el tema de que la plaza, bueno, en teoría debería ser una zona verde y por otro lado debería ser una zona para utilizar las dotaciones que faltan respecto al barrio de Bellas Vistas, pues en cuanto a lo que es canchas de básquet, campas de fútbol, es decir, que podría ser un sitio donde podría la gente utilizar esos recursos. Por último, en relación a otras plazas, pues lo que tiene que ver con otras plazas donde hay una convivencia entre diferentes colectivos familiares, es decir, están los niños que están en los juegos, están los padres alrededor controlándolos y por último están la gente más mayor, la gente adolescente, es decir, una zona donde pueden estar todos los colectivos. Con estas cuestiones que son muy diversas y muy amplias, no es cuestión de dar ninguna importancia, sino intentar aprovecharlas para debatir ahora en los talleres y bueno, tener en cuenta que aunque lo que es una intervención principalmente urbanística, es decir, principalmente arquitectónica y no social, pues no soluciona de todos los problemas que hay en la plaza, pero sí que da pie a plantear esta situación y cambiarla. Nada, gracias. Hola, buenos días. A mí me gustaría un poco complementar las palabras de Javi diciendo que bueno, algo que no ha explicitado tanto porque también pero es muy importante, ¿no? Que es el impacto que tiene el uso que hay en esta plaza, especialmente fuera de horas, para los vecinos de alrededor y que realmente somos conscientes que el diseño arquitectónico no puede solucionar ciertos problemas sociales, pero sí que escogiendo bien lo que hay en la plaza y lo que no hay, digamos, se puede reconducir algunas situaciones o evitar algunos de esos impactos.
has mencionado unas canchas que no están sobre el papel porque sabemos que son un problema y además porque hay otros procesos en marcha en el barrio que son también demandas como el polideportivo, etcétera, que podrían recoger o, por ejemplo, abrir los colegios, las canchas de los colegios para ser utilizadas por el horario escolar, que podrían aliviar, digamos, esa necesidad de recreación, pero... Perdón, que te corrijo. Pero sí ha sido un mandato muy claro en las conversaciones, los problemas que hay con la pelota y con el juego, etcétera, con lo cual yo creo que no traemos propuestas de deporte, creemos que hay que pelear en el barrio unos espacios de deporte, pero que tienen que ser en lugares donde... Perdona, Javi, pero no quería que quedara eso ahí en el este. Entonces, me gustaría que os vamos a contar un poco este diagnóstico que hemos hecho, que en realidad la parte social se habló mucho en la Universidad Popular y seguramente tendréis muchas cosas que decir. Ojalá intentemos, como no hay mucho tiempo, lo que queremos llevarlos un poco más a esta parte del espacio y de cómo podría funcionar. Entonces, bueno, sé que vais a tener un montón de reclamos de lo que está pasando ahora, pero intentemos canalizarlos en la medida de lo posible hacia cómo transformar la realidad de la plaza y hacia una cosa un poco más propositiva. Y sé que os estoy pidiendo un esfuerzo que a veces está soportado por muchas horas sin dormir y por muchos conflictos y mucho enfado y cabreo. Entonces, bueno, os pido perdón si nosotros a veces somos un poco fríos con esas cosas, pero también nuestra labor es como la técnica y el espacio y tal. Entonces no sé si me paso al desenchufo y os cuento. No es fácil proyectar, no sé si se va a ver muy bien. No sé si desde aquí lo veis todos o me pongo más al medio. Este dibujo, bueno, en realidad Bueno, punto de partida, digamos, de los problemas de esta perspectiva más espacial o técnica es lo cerrada que es la plaza, ¿no? Hay un tema que para nosotros ha sido como muy importante en pensar cómo actuar sobre ella. Más pegado. Me voy a alejar un poco. Qué rarísimo irse. Bueno, entonces las barreras os contaba, ¿no? Digamos que nosotros estamos ahora aquí. Este dibujo es como la plaza. Y podéis ver problemas que conocéis de memoria. Las rampas que son absolutamente largas y están en el peor sentido posible dentro de la plaza, ¿no? Ocupan un montón de espacio, luego acompañadas de estos parterres con unas dimensiones muy grandes y que limitan mucho las entradas. Esta plaza solo tiene una entrada por ahí abajo, que es esta, y desde ahí cruzando este sitio terrible que se crea entre el parterre y la caseta del parking. Luego esta otra entrada de ahí arriba, que es aquella de allí, que es una de las más diáfanas, pero que luego te conecta, digamos, con todo este pasillo que la recorre transversalmente, y esta otra entrada que nunca... Bueno, que como se generó la salida del parking, pues es una entrada que tiene un conflicto claro con los coches, con estas barandillas que se tuvieron que poner precisamente porque había problemas de atropellos y de peligro de los niños que jugaban o las personas que cruzaban y los coches que salían del parking, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos querido y luego tenemos también las rejillas, ¿no? que como veis ahí están valladas, se han convertido en obstáculos, no están enrasadas en el pavimento, etcétera, ¿no? Con lo cual uno de los objetivos de entrada ha sido pensar unas propuestas donde la plaza sea mucho más permeable tanto físicamente como también visualmente, porque como ya ha comentado Javi, pues la vegetación cuando está muy crecida pues también se convierte un poco en un obstáculo a la visibilidad y genera espacios como un poco menos seguros, ¿no? Entonces, además de las barreras, un poco el siguiente... Esta no es.
El siguiente análisis que tenemos, y que son como unos limitantes, no sé si se van a ver, pero yo os lo voy a contar. Tenemos otra condición, que es la plaza tiene una pendiente, tiene un desnivel casi de 5 metros desde el inicio hasta el final. Y esto genera pues que es relativamente complicado conseguir espacios diáfanos, máxime cuando las losas del aparcamiento, o sea, el techo del parking se construyeron desde un inicio de una manera inclinada, suponemos que ahorrando al máximo, con lo cual el pavimento sobre el que la losa, o sea, el suelo sobre el que se pone el pavimento, pues es inclinado y tiene una cierta capacidad de carga que se pueda incrementar con lo que hay ahora, que es bastante poco, o eso es lo que pensamos, pero que también limita un poco la cantidad de, pues por ejemplo, tierra para poner árboles, o sea, como la cantidad de posibilidades que se pueden hacer encima de ello. De momento, pues hay unas zonas un poquito más planas por aquí abajo, esta que es la más plana de la plaza, y arriba relativamente, pero pues yo qué sé, los balancines infantiles están en una pendiente que si el niño más grande se pone abajo, pues va a ser difícil que ejerzan de balancín, etcétera, ¿no? Como que hay ciertas complejidades relacionadas con la pendiente. De la misma manera tenemos este tema que ya un poco os he comentado del conflicto entre los peatones y los coches que salen, ¿no? Que se ha solucionado así a la típica de poner una valla para acabar con el paso, pero que pensamos que hay otras medidas un poco más amigables para mejorar un poco esta posibilidad y para no limitar tanto a la propia plaza, ¿no? Y además, pues estos cruces que tienen mucho que ver con esta configuración de las calles del barrio y con cómo están los estacionamientos, el tamaño de las aceras y que generan unos accesos complicados y que ha habido problemas cuando cruzan a la tienda, etcétera, ¿no? Como que ahí hay un conflicto un poco entre los coches que vienen subiendo por la calle Castilla o bajando por la calle Navarra y con los peatones, ¿no? Entonces, bueno, perdón, y además hay un tema que nos parece como interesante, que es pensar en cómo conectamos un poco la plaza tanto con Bravo Murillo, ¿no? Con estas dos calles que también, estas aceras ahora no tienen tratamiento, quizá no es un proyecto de la plaza, pero hay que pensar cómo se puede conectar mejor esta plaza con este espacio, cómo se podría conectar con otros parques, las otras pocas zonas verdes de Bellas Vistas, como los jardines de Carlos París, o sea, cómo se pueden ir pensando elementos que puedan relacionar esto con esta red de espacios públicos, como la continuidad de la calle Topete, que también se habló en la Universidad Popular de Bellas Vistas, cómo esta plaza podría intentar vincularse con ese espacio que tiene esa posibilidad de eje cívico, etc. Perdón, ya quiero saltarme, pero me falta una cosa. Y por otro lado tenemos el gran problema, uno de los grandes problemas de la plaza, que es la falta de sombras y el exceso de soleamiento, porque como esta línea roja no se la vais a ver, pero es esa famosa losa que dificulta la plantación, que genera muchos problemas de humedades hacia abajo, etc. Entonces la decisión siempre ha sido mantener una vegetación lo más baja posible, ¿no? Entonces no hay elementos de sombra, se pusieron estos elementos, esta pérgola y aquella otra pérgola que bueno, como veis o sabéis perfectamente, pues no terminan de funcionar. Esta pérgola nunca llegó a tener un sombreamiento adecuado, es solamente la estructura, y al final hay una alternativa como más estos cartones, digamos, para conseguir la sombra, que no cumple la función y además genera una imagen muy nefasta, ¿no? Y luego tenemos la otra pérgola, que durante una época se restauraron y se les pusieron unas lonas y se trabajó con ellas, pero la falta de mantenimiento, no sé dónde ponerlo, pues tengo que poner donde queráis, pero que al final han terminado en que no hay sombra. Los elementos artificiales de sombra no proporcionan una sombra adecuada y no hay árboles que proporcionen una sombra adecuada. Entonces la plaza tiene una zona de esta línea amarilla, que es toda la parte de allá, en la que recibe un mayor impacto de horas de sol al día, y esta especialmente en verano, y esta es la zona donde es más soleada en invierno, ¿no? Esta esquina sería toda esta. Entonces, un poco a partir de este diagnóstico,
Fátima os va a contar un poco las estrategias que hemos planteado y pasamos a ver las dos opciones. Bueno, como decía Lucas, lo que hemos visto es que hay como una falta de, digamos, de estrategia, de planeamiento a la hora de, bueno, de elegir los elementos de esta plaza, ¿no? O sea, pensamos primero lo que decía Lucas, que no se ha tenido en cuenta la pendiente de esta plaza, que son 5,5 metros de esquina a esquina, en 63 metros, o sea, es muchísima pendiente, y no se ha tenido en cuenta a la hora del diseño, tampoco se ha tenido en cuenta el soleamiento de los edificios a la hora de situar los usos, ni las estrategias de sombra. Y también, por último, solo por hacer un resumen todo junto, el tema de que se ha planteado una plaza amurallada prácticamente, o sea, se ha planteado, aparte de los elementos de barreras fijos que ya nos da el parking de por sí, luego se han ido introduciendo toda la vegetación, se ha planteado como un límite, una muralla impenetrable en la que encima no se puede vivir, en la que encima es una barrera visual, es una barrera de paso, no aporta sombra. Entonces estamos pensando que realmente no es una vegetación que aporte soluciones a esta plaza. Entonces, bueno, pues hay toda una serie, ¿no?, de factores y de elementos que nos parece que hacen que esta plaza pues sea poco amigable, poco penetrable y que, sobre todo eso, que no invite y no facilite su uso, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando por esto, hemos empezado a plantear lo que serían otros recorridos, unos recorridos pues naturales y útiles según los puntos en los que se va llegando por la plaza. Entonces vemos que los parteros están en medio de todo, o sea, no paran de funcionar todo el rato como barrera. Entonces, bueno, pues la primera decisión que tenemos es todos estos elementos que podamos aminorar esta huella, esta barrera, pues se deberían de eliminar. Entre ellos también las rampas del parking, pues son unas rampas que hemos comprobado que lo que vamos a la operación... La operación que sí que queremos hacer en estas rampas es aminorar su huella, las vamos a enseñar en el 3D, digamos cortando una parte para que facilitar más accesos a la plaza. Esto era establecer recorridos, las barreras. Sí. Después, bueno, queremos tener en cuenta el soleamiento, ¿no? Aprovechar. Estas son las zonas en las que de estancia más provechosa en invierno. Ahí arriba es una zona en la que va a dar siempre el sol en invierno, entonces se trata un poco de pensar en qué horas, qué usos. Entonces esta es una zona muy buena para utilizar por la mañana, sobre todo en invierno, y luego toda esta parte de aquí que ha sido ocupada básicamente por vegetación y es la parte en la que naturalmente se estaría mejor en verano y sin embargo a la gente se la manda al sol y a plantas a la sombra. Por eso pensamos que ya de planteamiento de base, solo con cambiar una serie de cosas ya se podrían mejorar muchos, pues bueno, lo que decía, ¿no?, el aspecto de la accesibilidad de la plaza. Esto como rebota. Ah, vale, gracias. Bueno, y también muy importante, un poco lo que nos han ido diciendo, entre otros factores por los que se ha querido limitar tanto la plaza, es porque había un entorno agresivo de coches por los conflictos que había entre peatón y coche alrededor. Entonces, bueno, creemos que estas decisiones de como hay conflictos se pone una valla, como hay tal se pone otra valla, no llevan mucho a ninguna solución. Entonces pensamos que se trata más bien de tratar estas calles y la propuesta es dar prioridad peatonal, convertir en calles de prioridad peatonal Goiri y... ¿cómo se llama la calle nueva? Calle sin nombre. La calle sin nombre, vale, sin nombre, es que siempre le hemos llamado la calle nueva, perdón. Perdón. Pues bueno, nuestra propuesta es, digamos, dar prioridad peatonal a toda esta calle nueva y a Goiri, creando resaltes en todas las esquinas, en todos los cruces, incorporando también, intentando solucionar este cruce con la calle en Pamplona para intentar bueno, crear ahí una isleta, como vamos a enseñar ahora, y incorporar un poco, extender la plaza también hacia esta esquina, ¿no? También en esta línea, como comentaba, los accesos al parking ahora mismo, encontramos que como la calle nueva tiene esta dirección y por el parking se entra en esta dirección, hay una duplicidad de vías de coche. Entonces, una de las decisiones que tenemos el acuerdo de las personas del parking es que se podría desviar, se podría entrar de esta manera, con lo cual vamos a ir ganando espacios a la plaza.
También la idea que tenemos es, tanto con las rejillas como con las salidas de los coches, es enrasar de manera que consigamos un pavimento continuo entre peatones y vehículos y como mucho unos volardos. O sea, hay que eliminar todas las barreras de bordillo, barandilla, dando una prioridad al peatón frente al coche, en todo lo que es la circulación alrededor de la plaza. Para un poco a partir de estas son como unas estrategias que se podían pensar antes de entrar a ver la estructura de cómo va a funcionar la plaza, y las dos opciones que os queremos plantear y que están esbozadas. Pero antes de eso había como dos temas que resolver, ¿no? Uno es el de la vegetación y cómo técnicamente se puede intentar tener una vegetación de un porte un poco mayor, porque realmente por lo que hemos dicho, no funcionan los arbustos, nos tapa la visibilidad. Entonces lo que estamos planteando es que hay que pensar unas estrategias de vegetación que se parezcan más a las de las azoteas verdes, digamos, estos sistemas constructivos pensados un poco para plantar encima del reflejo. Entonces, eso nos obliga a pensar en sustratos ligeros, nos obliga a pensar en levantarse un poquito, intentando que sea una manera no tanto maceteros que luego sirvan para orinar, etcétera, sino una cosa un poco más suave, intentar aprovechar de la pendiente, etcétera, pero al final con la idea de ir ganando en la medida que la sobrecarga el peso máximo que admitiría la losa nos permita, para ir generando unos árboles que nunca van a ser unos árboles enormes, pero que puedan hacer algún tipo de sombreamiento que, según las especificaciones técnicas, podrían llegar a ser hasta 10 metros, que habría que buscar árboles que tengan una copa ancha, que generen un espacio debajo, pero intentando que sea la propia vegetación la que genere sombra en vez de una discontinuidad visual, pues que suba lo suficiente para ver y a la vez pues para provocar una sombra debajo. Entonces, un poco a partir de eso y de estas otras ideas hemos preparado unas opciones. Como en la propuesta, digamos, que vamos proponiendo en diferentes factores, ¿no? Os hemos hablado un poco de la vegetación, el tema de las barreras, pero una cosa que también veíamos es que a esta plaza le falta estructura. O sea, es como está la pérgola bien o mal, pues no sé, porque han llegado y han como puesto una cosa aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, no hay como un pensamiento de plaza ni una estructura, ¿no? Entonces, dado que ya además nos encontramos con algunos elementos salientes que tenemos que introducir, nos parecía como muy importante hacer lo que hemos llamado el soporte de la plaza o la estructura, ¿no? Digamos, un esquema espacial que diga, ahora os voy a explicar más en concreto, pero como esta configuración de la plaza. Y ya luego, sobre eso, pues se pone lo que ha hablado Lucas, tenemos una estrategia de vegetación que se pueden cambiar cosas. Hay unos usos que se pueden meter que también se pueden variar, ¿no? Como que vamos a ir, queremos compartir con vosotros cómo hemos ido pensando esto por factores, ¿no? Entonces, bueno, estas dos opciones, esto es sin nada de vegetación para que veáis esto que os digo del soporte. La primera que hemos pensado parte de la idea de estos recorridos que ahora mismo no se dan en la plaza. Entonces, es una propuesta, las dos tienen en cuenta la pendiente, como podéis ver. Vamos haciendo aterrazados en los sitios que naturalmente hay taludes en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta primera configuración prima los recorridos, todos estos recorridos que hemos hablado antes en diagonal, y al final son una serie de espacios que confluyen en un centro en la plaza. Esta otra configuración ha sido como basándonos en la topografía original de la plaza, intentando recuperar un poco. Es una propuesta un poco más paisajística, esto es una propuesta un poco más urbana, digamos. Entonces, en esta paisajista hay una serie
hay una serie de paseos que van siguiendo a cota, ¿no? Realmente hay una idea fundamental, que es que si recorremos la plaza de esquina a esquina, estamos en horizontal. Y es como una idea que se ha perdido, porque al entrar en la plaza todo te parece hacia arriba, todo te parece así, entonces de repente es como recuperar esos puntos de conexión, ya que que conecten lo que son todas las desembocaduras de la plaza, pero recuperando un poco esto que os digo del paisaje, ¿no? Entonces, bueno, estas son como dos de las configuraciones, las dos que os proponemos, y sobre ellas sobre ellas planeábamos primero lo que os hablábamos de la vegetación, ¿no? Que nos parece realmente como muy importante. O sea, nuestro reto técnico era ver cuál es la máxima y cuántas opciones de vegetación tenemos, porque pensamos que la primera prioridad para dar sombras, según nuestro criterio, se puede ser a través de árboles. Pensamos que es como la opción que más nos gustaba. Entonces, lo primero es, hay una zona, como comentaba Lucas, que es, hay una zona en la que podemos poner poca carga. Como podéis ver, es toda la plaza, y esta zona de la calle Nueva estamos encima del parking. Entonces esto nos limita la carga. Sin embargo, esta última parte de la calle Nueva, toda la calle Pamplona y Goiri, son zonas en las que sí que se puede poner más peso. Entonces lo que pensamos es, número uno, sustituir estos árboles por unos árboles de mayor porte. O sea, nosotros pensamos que sí que hacer una inversión en una vegetación que esté ya más crecida, hacer esto merece la pena, porque vamos a conseguir sombra ya, antes que estar poniendo, digamos, como soluciones temporales hasta que los árboles creciesen. Entonces, como sustituir esto por unos árboles de mayor porte. Y entonces en esta plaza, pues bueno, se trataba de crear aquí una serie de espacios que se van organizando en torno a estos paseos, como podéis ver. Y entonces, se trata al final de ir consiguiendo mediante los desniveles. Aquí se va creando como una plaza con un graderío que se conecta con este camino, otra plaza, y a su vez se puede atravesar toda la plaza así, ¿no? La idea es un poco combinar estos en la plaza, introducir árboles más pequeños, como decía Lucas, de unos 10 metros alrededor de la plaza, podrían ser hasta de 20, y ir creando los árboles, sobre todo en estas bandas, que nos van a ir aportando sombra, porque esto es el sur y esto es el oeste. Entonces el sol nos interesa que vaya hacia allá. Y luego, bueno, esta otra configuración, como decíamos, se trata más de que todos los espacios van como mirando hacia el centro y se relacionan más en este centro de la plaza. Entonces, bueno, aquí la estrategia de árboles es igual, digamos, para los dos. Estos árboles de mayor porte fuera, dentro introducir estos árboles más pequeños, y en algunas zonas, esto también es común a las dos, introducir también plantas tapizantes, plantas aromáticas, plantas autóctonas que nunca superen los 60 centímetros. De manera que se consiga un resultado como de un paisaje, como de un tapiz, sin que suponga en ningún momento un límite visual, ni que tampoco se generen esos espacios, digamos, ciegos, donde no se sabe qué pasa. O sea, la idea es que con los árboles se puede ver a través, y con las plantas pequeñas también se puede ver a través. O sea, es justamente saltarnos esto. Es o más grande que esto o más pequeño. Es que justo esto no ayuda a nada. Ni da sombra, ni deja pasar. O sea, es como... Claro, entonces es un poco ese planteamiento de base en todo. Y luego, bueno, esto sí que lo hemos hecho, es lo que os quería enseñar, ¿no? Ahora mismo el parking en las dos propuestas, esto llega hasta aquí, ¿vale? Llega hasta aquí con una altura de 1,25, como veis, constante hasta el final. Este muro se puede cortar. Este muro a partir de aquí se corta y se le da una pendiente. Y entonces la idea es que esto, que era así de grande originalmente, lo que sobresale va a ser, no sé si lo veis bien, lo que sobresale es solo esta parte de aquí, y tienes la sensación de estar como metiéndote en una cueva o en una montaña. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener la vegetación aquí rodeando a eso, no, esto se corta, la vegetación sube y coloniza todo esto y libera espacio para que nosotros podamos pasar. Entonces, bueno, pues eso se hace en las dos salidas, este corte y convertirlo en esta topografía. Esto lo hacemos en las dos propuestas porque como son elementos comunes, ¿no? Y bueno, pues también un poquito, ahora os va a enseñar Lucas una propuesta que tenemos de catálogo,
hemos estado investigando, por una parte sobre todo la vegetación, que os estábamos diciendo, diferentes posibilidades de uso y columpios. Entonces, dentro de los columpios es un mundo maravilloso. Os queremos enseñar porque además hay como muchas innovaciones incluso dentro de los columpios homologados. Y bueno, ahora os vamos a enseñar más, Lucas os va a enseñar más, pero bueno. A ver, estos dibujos... Ahí va, perdón. Estos dibujos son una... A ver, ¿cómo lo digo? Tratan de mostrar un poco una imagen que permite imaginar cómo es la cosa, pero distan mucho de ser una cosa finalizada, como podéis comprobar. Entonces, un poco la idea también era... no sabemos algunos usos que hemos mencionado antes y que algunos más que podrían funcionar en la plaza, pero no están colocados. Porque también pensábamos que podía ser interesante tener unas conversaciones sobre qué tipo de usos podría tener la plaza y en qué lugares podrían ubicarse. Entonces, un poco a propósito, hay estas imágenes y habíamos preparado, lo que pasa que es para ya más la escala del trabajo, ir pensando en referencias que puedan servir como un poco para imaginar, pero también las referencias que podáis poner sobre la mesa o las ideas que podáis poner sobre la mesa, con eso ir pensando en cómo configurar esta que sería la siguiente parte del ejercicio, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido hemos pensado estrategias para esta vegetación. Esta vegetación no es este parterre, es una vegetación que se tiene que poder atravesar con algunos caminos, que nunca puede ser muy alta, va a ser más bien rastrera. O sea, ese tipo de ideas en las que evitamos que se esconda la basura, que se escondan las necesidades humanas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo vamos viendo, se puede criticar, se puede cambiar, se puede modificar, se puede ver qué funciona de una, qué funciona de otra, y qué no funciona y qué no. Otra cosa que está un poco sin tocar en la propuesta son estos tres elementos que todavía no los hemos mencionado y que sé que nos van a dar para algunas conversaciones, y que son un poco... son elementos difíciles de trabajar, por un motivo. Esta chimenea del medio es la salida de la ventilación de todo el parking, y todo el parking está ordenado para que aquí haya unos ventiladores que sacan eso, y tiene que tener 3,5 metros de altura para que no se mezclen las emisiones del parking con la gente, etcétera, y parece muy... y siempre va a estar ahí. Entonces hay que pensar cómo nos enfrentamos a ella, cómo le sacamos partido, cómo le damos la vuelta y la convertimos en algo que nos aporte a la plaza. Y luego, por otro lado, tenemos los dos accesos que tienen bastante impacto, que están hechos, digámoslo, con poco cariño, ¿no? Que son muy grandes y que también son inamovibles, porque por ahí sale un ascensor, por ahí sale una escalera, pero que se pueden trabajar para aminorar, digamos, su impacto hacia afuera. Entonces, ahí también podemos charlar de eso después en el taller, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contaros, o sea, un poco los usos que teníamos en la cabeza tienen que ver con este tema que ya comentamos antes de los juegos infantiles, ¿no? Pensar en este espacio donde los niños, que no sean estos juegos infantiles que están hechos polvo y que no tienen mucha calidad realmente. Pensar en que en esta plaza se puede intentar hacer unos juegos de calidad, unos juegos... Raquel me va a matar, pero bueno, no sé, Madrid-Río ahora es como un poco el ejemplo para todas las ciudades, como ahí podemos poner unos columpios cojonudos, perdón por la expresión, pero unos columpios estupendos de madera, no sé qué, y luego... entonces hay que intentar como, o sea, una apuesta podría ser como generar un hito que los columpios de los niños parece una actividad como que congrega bastante consenso y que arrastra a la gente a la plaza y no sé qué, pero darles unas condiciones adecuadas como para que sea atractivo, digamos, ¿no? Otras posibilidades, pues no sé, los gimnasios estos al aire libre o cosas así como más pequeñas, pero
y con menos impacto que unos juegos de pelota, pero que permiten el ejercicio o permiten cierta actividad física. Volviendo un poco al tema de los parterres, o sea, aprovechar los taludes para hacer asientos grandes, pensar en cómo se pueden atravesar estos espacios, ¿no? Otra posibilidad son bancos más pequeños asociados, pero este no me gusta, bancos más pequeños asociados a estos árboles, ¿no? Como el árbol es complejo, pues, o sea, y van a ser pequeños, pues no sé cómo encontrar cómo meterse debajo y cómo tener unos espacios agradables y vincularse con ellos, ¿no? Un poco el tipo de jardineras que pueden, ¿no? Que puedes, no sé, que puedes sentarte en un lado, que luego sube, no sé, ese tipo de ideas nos gustaban como imaginar, ¿no? Luego, tratamiento para estas paredes. Alguien propuso el otro día en unas conversaciones hablar con la escuela de cerámica y municipal, me parece que era, y por qué no convertimos un muro o la chimenea en un hito un poco más escultórico y entonces o le ponemos agua y entonces ya no le pegamos balonazos y tiene como un refresca el ambiente, yo qué sé, o colgamos a una vegetación o le ponemos luz. También otro debate lo hemos traído, se puede hablar, se puede pensar a elementos de agua, se puede pensar en algún tipo de ejercicio con el agua, es interesante, nos sirve para refrescar, pero también tiene unas complejidades de mantenimiento, no sé, pues esos estímulos, ¿no? Y bueno, hay otro elemento que también se ha hablado en la Universidad Popular y que creemos que es importante, que ya lo hemos mencionado, que es cómo pensar en estas configuraciones espaciales, que la plaza tenga unos espacios, me gusta en esta, por ejemplo, que la plaza tenga unos espacios un poco más libres, menos reglados, o sea, que puedan servir para muchas cosas, que puedan servir para a lo mejor proyectar en una pared el cine de verano, que puedan servir para hacer no sé, en una zona más elevada, poner un escenario y que sean las fiestas del barrio, que puedan servir para poner un mercadillo, una feria en un momento dado, ¿no? Como espacios que no están tan definidos y que permiten una mayor flexibilidad, ¿no? Y bueno, pues en principio con esto sería el fin de la presentación. ¿Fátima quiere decir algo? Solo, bueno, solo un apunte con el tema de los accesos. Además que cuando comentábamos en el diagnóstico la idea de conectar visualmente la plaza, cuando vas andando por Bravo Murillo, justo hay como dos visuales de la plaza y en las dos visuales se ven las casetas. Entonces la idea era un poco, en lugar de esconderlas, decir, bueno, pues vamos a darles un valor y que realmente funcionen, pues esto de la luz o como faro o como un hito verde, algo que llame la atención desde Bravo Murillo, en lugar de esconderlas, al contrario, aprovechar esta dimensión que tienen y su posición para un poco, como decía Lucas, plantear, nosotros os hemos propuesto esto, o un tratamiento cerámico, un tratamiento verde, agua o luz, pero estamos, por supuesto, la idea de aquí es, bueno, cualquier sugerencia que pueda haber sobre eso. Y luego solo un apunte más de los columpios, que un poco ahí hemos, o sea, justo sin entrar en columpios de calificación especial como los del Río, hemos visto, bueno, que hay muchas posibilidades y que se puede realmente hacer un parque donde los columpios tengan más importancia. Entonces, déjame un momentito las dudas. Bueno, solo un apunte pequeño para que ahora a la hora de hacer el taller solo, como que me gustaría que tuvierais esto en la cabeza, porque como decía antes también Javi, esta parte de los juegos de niños parecía que era como la parte en la que había más consenso, entonces hemos investigado pues un poquito más, ¿no? Y ahora, pues bueno, hay una serie de tendencias, que esto ya se hacía antes, pero que ahora ya tiene un nombre que le llaman el juego no estructurado, que se trata de cosas que pueden ser recorridos, con solo una franja de 4 metros de seguridad, nos permite unas configuraciones, pues vamos, muchísimas más. Se trata de esto, de juegos que al final son muy sencillos, son unas barras, son unos pivotes, y se llama esto, el juego no estructurado, ¿no? Que a los niños pues les gusta mucho. Esto, que es un ejemplo del Manzanares, pues quizá no es la escala para aplicar aquí, pero es un poco esta idea de que es un juego que no, cuando lo veas, no tiene por qué directamente parecer esto, sino que se puede además integrar en el paisaje. Esto ya os digo que hablamos a partir de un pasillo de 4 metros, por lo que nosotros ya queramos, ¿no? Lo digo para que un poco a la hora del taller lo tengáis.
Y luego está también esta parte de los castillos, que también hay muchos homologados. Estos castillitos, con los toboganes, con los tubos, con las redes, ¿no? Son espacios en los que a partir de 5×5, son espacios, digamos, más cuadrados. A partir de eso podemos empezar a pensar un castillito. Este espacio en el que estamos nosotros, esto que son 6×6 aproximadamente, aquí ya tenemos para pensar en 8×8, en un castillito. O sea, lo digo para que ya empecemos, ¿no? Como que veamos esto y nos lo imaginemos en la plaza. Entonces nosotros pensábamos un poco no plantear solo como quizá un área de juegos, sino plantear un poco dos posibilidades para que realmente esta plaza tenga, en este programa de los niños, tenga algo como especial, como que esté, quiero decir, que tenga un nivel un poquito más fino, que no sea cualquier cosa que te encuentras, para que al final realmente sea algo a la que la gente venga para usar, para tener el disfrute de este uso especial, ¿no? Bueno, dice Raquel que quiere recordar algo. La idea sería, a partir de esta presentación, somos bastantes. La idea que teníamos era poder separarnos en dos grupos y unos mirar una propuesta y otros mirar otra y hablar sobre eso. También hacer algunos aportes al diagnóstico, que no sé, como decíamos antes, de forma como hacia adelante, pero que quizá es mejor verlos en grupos y luego al final ponerlos todos en común y en un rato al final tener como más espacio para debatir después de haber trabajado con la propuesta, si os parece bien. Y como somos muchos, a lo mejor podemos hacer hasta 4 grupos y dividir el trabajo y todos trabajan una propuesta y otros otra. Ese sería nuestro planteamiento. Bueno, simplemente gracias al equipo por la presentación, por el esfuerzo, y simplemente recordaros, como bien ha dicho Lucas, que el esfuerzo de hoy lo deberíamos centrar en cómo queremos reconfigurar espacialmente la plaza. Lo hemos dicho al inicio, en la presentación, lo ha dicho la Asociación de Vecinos, que es gran parte de la promotora de que la Junta esté aquí metida intentando resolver el problema. Lo he dicho yo también, lo ha dicho el equipo. En realidad somos perfectamente conscientes de que hay un problema de convivencia aquí. Lo sabemos, ¿vale? Lo sabemos y vamos, esta mañana cuando hemos venido aquí a las 9 hemos visto los restos, lo sabemos. Lo que sí os pido, por favor, es que seamos capaces de aprovechar el día de hoy en centrarnos en la pregunta que os hace el equipo. Y sabemos el problema y estamos intentando, a través de mediación y a través de la dinamización, establecer otro tipo de mecanismos para abordar ese problema. Yo creo que en un espacio que hoy ni es hoy ni nos daría hoy toda la mañana. Entonces, pediros por favor que os centréis en las preguntas del equipo para que nos cunda el día. No porque nos escaqueemos de nada, que sabemos que está ahí, sabemos que hay que abordarlo. ¿Nuestro problema cuándo? Vale, entonces De convivencia, pero que no podemos dormir. Entonces, ¿para qué venimos?